La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos en este primer fin de semana de agosto a este espacio veraniego en esta en este caso de agricultura, alimentación, de ganadería, con los incombustibles Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos, y Jaume Segales. Buenos días, Buenos Jaume. días, feliz mes de agosto a todos. Un mes de agosto que, como hicimos en los últimos programas de julio, aprovechamos para recuperar entrevistas que nos han parecido particularmente interesantes y volver a compartirlas y ponerlas aquí a nuestros oyentes. ¿Con qué fin? Con el que, bueno, que no lo haya podido escuchar lo escuche. Exacto. Y que lo haya escuchado ya, pues se fije en esos pequeños detalles que siempre se nos escapan. Son temas importantes que también se repiten en verano la mayoría de veces, es decir, son casos que ahora mismo se van a comentar. Usted lo puede estar comentando con algún amigo o puede leer alguna noticia sobre ello, que hemos hecho adelantarnos. Uno en la playa estará viendo ahí todo lleno de algas y dirá, pues ¿de qué me interesa conocer hoy? De las microalgas. Claro. Ojo con este tema que me sorprendió muchísimo cuando nos hablaban desde Inia de microalgas, sí. Y la trilla y la ciencia. Y que no son las algas de la playa, era una broma para introducir, un juego de palabras, sí. Pero ese es un tema científico francamente interesante que... Hay un debate con expertos y con gente también de temas de alimentación, ¿no? Que decimos, bueno, podemos alimentarnos con algas sustituyendo tal cosa, y yo siempre me he preguntado, bueno, pero a ver, hay tanta alga para tanto ciudadano en todo el mundo, pero claro, con la producción de microalgas, ojo, que yo no sé hasta qué punto se puede llegar a un porcentaje importante de población. Sobre todo tiene un nivel de productividad muy alto. Es que cuando hablamos de determinados elementos como proteína de insecto, por ejemplo, que eso es menos atractivo quizás gastronómicamente hablando, pero bueno, que son formas, son potenciales alimentarios que tienen una productividad muy elevada y un alto contenido proteico y una serie de valores nutricionales relevantes. Bueno, David Suárez, de la Unidad de Medio Ambiente de AENIA, quien nos va a hablar de estos avances, ¿no? Y también vamos a poner sobre la mesa una conversación interesante que mantuvimos con el director de FENIL, con Luis Calabozo, precisamente sobre el sector lácteo, unos datos que publicaron a principios de barómetro, este año. Sí, la situación del sector lácteo desde la producción hasta la distribución. Exacto. Del año 23, y también nos comentó un poco perspectivas y los grandes problemas que tenían para el 24, ¿no? Sí, que es importante porque es un sector relevante en España. Bien, recuperar esa foto nos pareció interesante. Acuérdate que antes de este último shock que hemos tenido de aumento de precios, los productores de leche tenían un problema serio de que se pagaba por debajo de precio. Eso se arregló, ya no se ha escuchado más. Y hemos pagado la leche pues al precio que merecía, que era un poco más cara, tampoco era mucho más. Sí, que la hemos aguantado perfectamente. Y tú vas al lineal y has pagado mucho más por otros productos que la diferencia del litro de leche que pagabas antes, que igual eran 10 céntimos. Bueno, y luego también hubo un evento interesante que hemos querido reproducir aquí, son las Raíces Mujer, Agroecología y Proximidad, y vamos a recordar también qué es lo que se comentó en este evento. Una feria, exacto, Legados organizó. Y ya para terminar, con nuestro amigo Pablo Madrebuno, en la España medio llena, vamos a recordar ese viaje a Valladolid, en concreto a Canalejas de Peñafiel, a conocer una explotación de trufa micorrizada. Exacto. Cuando entras en Canalejas de Peñafiel te sale el vino como gran producto, pero ojo también con la trufa, porque tener 1000 encinas de trufa y tener perros o incluso cerdos para sacarlas, ojo que eso te da para un buen negocio. Súper rentable. Sí, tengo un amigo por Ávila que lamentablemente se quemó la parte del pueblo donde le había puesto esas encinas porque decía que era su plan de jubilación y calculaba ganar un pequeño dinero para su jubilación con eso. Pues vamos a ello, Jaume. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues vamos a entrar hoy en este espacio donde buscamos aproximar la ciencia a nuestros oyentes con un tema de interés y que de forma sencilla, pues aquí con nuestro invitado, Jaume y yo, podemos resolver nuestras dudas sobre distintos temas y que ayuden sobre todo también a aclararlo para nuestros oyentes. Y en concreto hemos elegido un tema que es el de las microalgas. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la población mundial y hace imprescindible que se estén buscando por parte del sector, por parte de la sociedad en su conjunto, fuentes de proteínas alternativas a las de origen animal. Y en ese sentido las microalgas pues son una alternativa, desde luego, cuanto menos parece que óptima, debido pues a su alto contenido proteico y otras cuestiones que nos va a contar en concreto nuestro invitado, que es David Suárez, que es investigador de la Unidad de Medio Ambiente de AENIA. David, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues bien, aquí deseando conocer un poco más sobre lo que son las microalgas y cómo, cuándo y de qué manera se van a incorporar o se pueden incorporar a nuestras dietas, ¿no? Porque las microalgas, uno oye hablar de algas y sabe lo que son y piensa, bueno, pues algas algo más pequeñito, ¿no? Pero ¿qué son realmente las microalgas? Pues es una buena pregunta porque realmente el grupo microalgas se creó pues más bien a nivel comercial para agrupar todas aquellas algas que son microscópicas, es decir, como que no se pueden ver a simple vista, como puede ser el típico alga de la playa que se queda en la arena. Entonces, la microalga sería pues eso, tiene la misma estructura y las mismas funciones que el alga más grande, pero son microscópicas. Entonces necesitas de un microscopio para poder verlas. Dice Básicamente es la o sea, diferencia. que vamos a buscar fuentes proteicas en algo microscópico. Ahora nos lo vas a aclarar un poquito porque Pero parece que hay que comer millones de ellas, ¿no? ¿están en el mar también? Sí, 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 la verdad que están en cualquier tipo de ambiente en el que haya un poco de humedad. Ni siquiera tienen por qué haber como una fuente de agua, sino con que haya cierta humedad ya ellas proliferan muy rápido y se desarrollan muy rápido. Son muy adaptables, Yo creo la que verdad. una buena parte de las personas igual dicen que es una alga, en este caso, un microalga. Dirían, Sí. pues una planta, ¿no? Porque está el reino animal, el reino vegetal, pero hay otros reinos. Las algas o las microalgas realmente, ¿qué son? En ese sentido, en Pues cuanto a los reinos. claro, pues los reinos pues serían 5 en este caso y las microalgas, como decía, pues es un grupo que no es taxonómico, como se dice, ¿no? Es un grupo un poco creado artificialmente y aquí dentro de las microalgas estarían por un lado las algas verdes que estarían dentro del reino planta, aunque son unicelulares y son microscópicas, son muy pequeñas y no se ven. Y luego estarían lo que llamamos las algas verde azuladas, que pertenecerían al grupo de los protistas, o al reino de los protistas, que es donde están pues, las bacterias, etcétera. Entonces, pues dentro del grupo microalgas, pues englobaría a esas dos, al grupo, o sea, al reino protista y por otro lado al reino planta, porque no dejan de ser pues mini plantas. Ujú. Y lo que tienen en común, pues es eso, que tienen procesos similares a, pues entre plantas y bacterias. ¿Y, Aunque bueno, ese grupo. y cómo nos vamos a poder llegar a alimentar? No solo, entiendo. ¿Cómo puede entrar en nuestra dieta alimentos, o sea, alimentos aparte de productos o de seres vivos microscópicos? ¿Cómo se va a conseguir? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se ha conseguido? Pues, a ver, lo que se ha descubierto ha sido que las microalgas tienen una capacidad enorme de multiplicarse cuando las condiciones en las que se están creciendo pues son las adecuadas. Ellas normalmente viven en condiciones, vamos a decir, normales, o sea, normales estándar, pero si tú artificialmente eres capaz de producir unas condiciones que se llaman ideales o óptimas, pues las microalgas de repente explotan a nivel de crecimiento, generando una biomasa muy alta. Vamos, dependiendo del tipo vamos a decir, de proceso de cultivo que se lleve a cabo, eh, puede ir desde 1 gramo en 1 litro hasta los 100 gramos aproximadamente. Hablaba usted Entonces, de una pequeña humedad, es decir, que no haría falta así como una piscifactoría necesita mucha agua, con mucha menos agua se podrían generar kilos de algas, de microalgas. Sí, porque, bueno, a ver, eso es de manera natural. Como decía antes, de manera natural pueden existir en ambientes donde el agua es muy reducida. Por ejemplo, se han encontrado microalgas en desiertos, vamos, en cortezas de árboles, en muros. Prácticamente colonizan cualquier tipo de lugar mientras tenga una mínima humedad, pero a nivel artificial sí que es necesario bueno, por logística y por operativa el tenerlas pues vamos a decir, en balsas o en piscinas o en sistemas de cultivo que se llaman reactores y ahí sí que se necesita un poquito más de agua. Ujú. Pero vamos, ellas naturalmente por poder pueden colonizar cualquier tipo de ambientes. Yo entiendo que para desarrollar este crecimiento, etcétera, que muchas veces en los alimentos, en los nuevos alimentos, uno siempre luego tiene que hacer el balance
lo que es su aportación nutricional, etcétera, y con el coste de ponerlo en el mercado, ¿no? Este desarrollo y su transformación, etcétera, y sobre todo en esta fase inicial, es un proceso que se puede transferir ya, o sea, es un proceso costoso energéticamente. ¿Cómo está la situación? Pues la situación está, es un poco dependiente pues del país o de la zona en la que estemos hablando, porque una de las principales razones por las cuales las microalgas no llegan a mercado, principalmente en forma de alimentos o de suplementos, es precisamente porque hay regulaciones eh, que no permiten que se llegue, o que se llega pues atravesando un camino muy, muy largo y muy tedioso. Entonces esa es una de las principales razones por las que no han cuajado del todo, no se han establecido en el mercado. Y la otra es la que comentabais, que son los costes de producción. Em, Realmente esto es algo en lo que se está trabajando muy concienzudamente, tanto centros de investigación como universidades, como empresas, es abaratar estos costes de producción, porque bueno, al final estarían divididos en dos tipos. Sería como los costes un poco de implantación de todo lo que es los sistemas de cultivo, y luego los costes de operación, que sería pues a partir de esa instalación pues los costes que seguirían de producción. Porque esto se, Y se comería el alga o se utiliza el alga para generar otro producto, por ejemplo, no sé, un tipo de hamburguesa. pues realmente se pueden tomar ambas, porque el alga se puede consumir de manera natural, o sea, según te llega, lo que es la biomasa entera, pero luego las microalgas son grandes productoras de muchísimos compuestos de alto valor, los cuales por unos procesos físico-químicos pueden ser extraídos e incorporados dentro de alimentos. Entonces, bueno, tú puedes utilizarla, vamos a decir, como condimento, por decirlo de alguna manera, o como suplemento, que es a través de este proceso que acabo de explicar. Sí. Y estabas mencionando precisamente, bueno, ese proceso de optimización o sea, esa fase de optimización de los costes de producción, que además estáis desarrollando también, investigando en la INIA, no solo con algas, sino también con Sí. la lenteja de agua, pero al final esos costes van a poder suplirse con volumen de producción, etcétera. Es decir, hasta qué punto podemos, con respecto a otras alternativas proteicas, como pueden ser, por ejemplo, por supuesto, los pescados, los huevos, la carne sintética y otras muchas, las leguminosas, ¿dónde va a estar, dónde tiene su espacio comercial? ¿O dónde puede llegar a tenerlo? Pues yo creo que realmente hay una ventaja a nivel ambiental, ¿vale? Que poquito a poco, o bueno, espero que más rápidamente que despacio, vaya adquiriendo cada vez más peso. O sea, el impacto ambiental que tiene el cultivo de microalgas en comparación con cualquier otro tipo de proteínas alternativas, las microalgas y la lena, de hecho, la lenteja de agua, es bastante menor en comparación. O sea, no necesitan de un campo de cultivo arable. Realmente no generan, antes sí que se generaban más residuos de su producción, pero ahora mismo, dentro de vamos a decir, un paraguas de economía circular, todos los residuos o los antes llamados residuos ahora mismo son productos que pueden ser como internalizados dentro de otros procesos. Entonces, realmente las microalgas y la lenteja de agua encontrarían su nicho por esa capacidad que tienen de generar biomasa, sus grandes propiedades a nivel bioquímico y a nivel nutricional, y que su impacto ambiental es muy reducido. De hecho, al ser plantas, tendrían hasta un impacto negativo, Claro. porque las plantas, como sabéis, se alimentan de CO2, y la huella de carbono es algo muy importante dentro de todos los procesos productivos. Entonces, el que haya pues, fuentes de proteína que tengan todas estas características, y que aparte de no generar residuos, pues puedan generar un residuo negativo,
yo creo que ahí van a encontrar su nicho. También es verdad que bueno, que la conciencia y el conocimiento de las microalgas, pues todavía está un poco, vamos a decir, en pañales. La gente no las conoce. Entonces yo creo que también, bueno, habría que generar un esfuerzo por muchas partes para que se dieran a conocer como algo que realmente vive desde hace muchísimos años aquí en nuestro planeta, que es la base de la vida y que aparte de ser la base de la vida a nivel natural, pues nos puede generar todas estas ventajas a nivel de especie como ser humano. Son muy parecidas las lentejas de algas y de las lentejas de agua y las microalgas en este aspecto, en cuanto a capacidad nutricional y en cuanto a facilidad de producción. ¿En qué consistiría esa lenteja de agua? Pues la lenteja de agua o la lemna, como se le llama amigablemente, pues ella sí que es una planta, ¿vale? Las microalgas serían pues un alga y la lenteja de agua se considera una planta superior. Pero son muy pequeñas, no llegan ni a los 2 centímetros, y crecen en superficies acuáticas de manera pues muy eficaz. De hecho, su capacidad de flotar hace como que se generen una especie de capas encima de todo tipo de aguas, porque son capaces de crecer en muchísimos tipos de aguas residuales y actúan principalmente como biofiltro. Ellas son capaces de filtrar el agua, limpiándola de numerosos compuestos que pueden ser nocivos o pueden ser tóxicos, y ellas siguen creciendo tan tranquilas. Así que Sí, eso economía, es ahí economía está, es un circular que se poco dice mucho. Oye, y total. una duda que me quedaba, David, también respecto a la calidad de la proteína, porque, por ejemplo, pues uno habla de proteínas Ujú. animales, no tiene nada que ver con las proteínas de las leguminosas, por muy saludables que sean las leguminosas, tienen unas carencias de aminoácidos, otras sí, otras no. La calidad proteica de las microalgas, por ejemplo, ¿cómo Ujú. estaría comparado con las otras fuentes habituales? Pues bueno, aquí como bien dices, pues hay dos tipos o sea, las proteínas están compuestas por unidades que se llaman aminoácidos, y estos aminoácidos se pueden diferenciar entre esenciales y no esenciales. Entonces, hay algunos aminoácidos esenciales que necesitamos incorporar por medio de la dieta, y aquí es donde radica un poco la ventaja de las microalgas y de la lenteja de agua, si la comparas con otras fuentes alternativas. Es ese perfil aminoácidico. Tiene un perfil aminoácidico muy bueno, eh, aparte de que, bueno, de que la productividad en proteína total es muy alta. Pues esa proteína es muy buena porque prácticamente tiene todos los aminoácidos esenciales que se tienen que consumir por dieta. Eh, en cambio, pues en otras fuentes, tanto alternativas como tradicionales, pues tienes que hacer como una mezcla de varios alimentos para obtener todos esos aminoácidos. Pero sin embargo, en estas dos fuentes vegetales, pues sí que están todos. Ujú. Esa sería Oye, un poco la... y a qué saben las microalgas? Es decir, pues yo entiendo que como investigador las habrás comido alguna vez, no sé en qué formato, pero las Sí, habrán degustado, ¿no? por supuesto, sí, sí. Claro, una cosa es que la regulación alimentaria europea no deje comer, y otra cosa es que no las probemos. Claro, por supuesto. Pues depende un poco de la especie. Como cada una tiene unas características bioquímicas o químicas, pues al final los olores y los sabores son muy diferentes. Yo creo que la que más se consume ahora mismo es la espirulina. Y no sé, a mí, por ejemplo, cuando la pruebas sola, en formato polvo, por ejemplo, a mí me resulta muy parecido el sabor a la lecitina de soja. Ujú. Esta es mi opinión, porque yo he escuchado muchísimas opiniones acerca de cómo saben, de cómo huelen, etcétera, y todas son muy diversas. Así que, bueno, yo soy la mía a ver, a nivel de sabor, pues bueno, quizás podría ser un poco más sabrosas. Pero bueno.
Bueno, pero para eso está siempre no tomarlas. Claro. Es como, Exacto. como si dices, Mezcladas con algo. La harina de trigo está buena, pues no. No, pero cuando haces un pan o algo. Es unas croquetas, un pan, está que te mueres. ¿Y la lenteja de agua sabe, o sea, es como una lenteja normal y corriente o es muy distinta en sabor y en forma? A ver, en forma, o sea, se la llama lenteja por el tamaño y porque realmente son como, es una mini planta que tiene como 4 hojitas y la del centro, pues si tú la ves así como abierta encima de, o sea, como tú dándole el agua, se parece bastante a la lenteja, a lo que es la lenteja, pues una vez pasada por agua, antes de cocinarla. Y a nivel de olor y de sabor, sí que tiene un sabor más neutro y tiene un olor también más neutro. Entonces, aquí, pues, incluso la lenteja de agua sería un poco más ventajosa a la hora de ser como incorporada como ingrediente a matrices alimentarias porque sí que neutraliza un poco el sabor y el olor. El color es una de los principales retos que hay con microalgas y con lenteja de agua, porque claro, al final la clorofila hay muy pocas cosas que la puedan esconder, pero bueno, se están haciendo investigaciones, aquí en EINIA de hecho. Decías eso de la clorofila, porque la clorofila tiene un color intenso sí. y eso no gusta. O sea, eso estoy intentando Claro, cambiar. ahí está. Entonces, bueno, es importante como que entrar por el ojo Sí, está al claro. consumidor Está claro. y eso, y un color verde tan intenso, pues a veces es un poco complicado. Entonces, pues se intenta enmascarar por diferentes vías, hay diferentes vías para enmascarar el color y también el olor y el sabor sin afectar a ninguna de las propiedades de las fuentes. Ha Entonces, insistido usted varias ahí veces que la Unión Europea no lo tiene permitido. ¿Hay otras zonas donde ya se está consumiendo y se pueda ver el escandallo, si puede ser rentable? Y dos, ¿cuándo se prevé que la Unión Europea lo autorice? pues, a ver, no es que no quieran autorizarlo, sino que el proceso para generar un nuevo alimento bueno, es un proceso que se llama generar un nuevo novel food es un proceso muy lento y muy costoso. No es que realmente no quieran, sino que toda la burocracia asociada a ese proceso pues, es muy largo. Y fuera de la Unión Europea, pues, por ejemplo, en la Unión Europea no se cultiva prácticamente lenteja de agua, por poner así un ejemplo, pero sí que en Estados Unidos y en Asia sí se cultiva y se consume. De hecho, nuestro grupo de investigación es bastante pionero en el cultivo de lenteja de agua y realmente es eso, es como que el fin último sería intentar generar pues un novel food o un nuevo producto alimentario a partir de la avena. Uh-huh. Y, Pero eso es como la previsión, yo creo bueno, que para 2030 yo espero que todas estas fuentes alternativas ya no sean como algo minoritario, sino que estén presentes pues en todos los sitios donde se consuman y sobre todo a un precio asequible, porque también hay, eh, pues bueno, hay un componente de poder adquisitivo de las personas en general que hace un poco complicado el que haya una distribución generalizada de productos de proteínas alternativas, porque realmente pues ahora mismo tienen un coste alto de producción. uh-huh. Entonces, pues no ayuda. Pero yo creo que para 2030 aproximadamente ya se conocerán todas estas fuentes alternativas de proteínas y yo espero que durante esa década ya el consumo sea bastante generalizado. Porque ya no que esté presente, sino que se consuman. No, sí, porque además AINIA entiendo que es una asociación para la investigación de la industria agroalimentaria, o sea que yo entiendo que avanzáis en proyectos que puedan ser transferidos, evidentemente, ¿no? Que no se queden en investigación básica, pues sino pues al sector industrial, pues no pues bueno, ellos se dedican lógicamente a desarrollar productos novedosos y que aporten valor al propio negocio y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que entiendo que, pero es verdad que cuando uno lee sobre las distintas
alternativas proteicas, esta está todavía un poco dentro de las posibles, pero quizá de las menos avanzadas a la hora de poder llegar a poner en el mercado, ¿no? Decías que en 2030 ojalá sea así, ¿no? Y tu valoración ahí personal con respecto al mercado en general de las proteínas presente y futuro, dominado sobre todo pues por la carne, por el pescado, por las leguminosas, cada vez yo creo que menos, aunque se está intentando recuperar, etcétera. ¿Crees que va a haber espacio para tantas proteínas en un futuro? O sea, ¿y es necesario que haya tantas proteínas en un futuro en nuestro mercado? A ver, yo creo que sí, porque al final los procesos de producción, vamos a decir, intensiva y de las fuentes tradicionales de proteínas, como son pues, la sobreproducción, diferentes tipos de pesca que no están permitidos si se hacen, algún tipo de piscifactoría que no cumple con la regulación, bueno, en fin, son procesos y yo creo que son procesos que tienen un final, o sea, que tienen, al final va a colapsar a nivel económico y sobre todo a nivel ambiental. O sea, lo que es el planeta no va a poder soportar que la subida de población vaya de la mano con los mismos procesos productivos. Claro. Entonces, de todas maneras, se podría alimentar, imaginemos la mitad de la población, 3.000 millones de personas. A la larga se podría conseguir, sin hacer un estropicio en recursos naturales, con lentejas de agua y con microalgas, alimentar a esos 3.000 millones de personas. Yo creo que sí, o sea, sí, porque realmente es en todo lo que se está buscando, la mayor parte de la investigación, aparte de bioenergía, es en alimentación. Toda la investigación en microalgas y en lenteja de agua está muy dirigida a alimentación. Entonces, hay muchos procesos y hay muchos análisis tecnoeconómicos, vamos a decir, de la producción de microalgas y sobre todo de microalgas en este momento, porque la lemna es un poco más incipiente, pero sobre todo de microalgas hay estudios muy bien elaborados a nivel tecnoeconómico de que sí que sería posible, uno, por su capacidad para producir grandes cantidades de proteína, y dos, por su bajo impacto ambiental. Y realmente como que todo el diagrama de flujo que envuelve a la producción de estas dos fuentes de proteína alternativa está siendo optimizado en todos los puntos. Lo que le falta es un poco el establecerse y un poco la confianza de tanto de distribuidoras como de todo en general que envuelve no solo el proceso, sino la implantación de ese proceso. O sea, como que yo creo que sí, vamos, pero falta un poco ese conocimiento, esa confianza y ese atreverse. Oye, y ya para terminar, una pregunta que a lo mejor tenía que haberla hecho al principio, ¿no? Hablamos de microalgas, pero yo estoy convencido que muchos de nuestros oyentes están pensando también, oye, pero la microalga al final tiene algo que ver con las algas que consumimos regularmente, que eso sí que está en el mercado y que lo puedes ver en muchos restaurantes, etcétera, o son dos cuestiones desde la perspectiva alimentaria y nutricional completamente diferentes. Pues que son lo mismo. O sea, una alga, pues como puede ser wakame, como puede ser el alga nori de sushi, tú si ese alga lo divides en las porciones unitarias en las que está constituida, pues tendrías las microalgas. O sea, el alga en sí, o el macroalga, como se le llama aquí por el gremio, no deja de ser muchas células unicelulares, o sea, muchas células de microalgas, vamos a decir, o microcélulas, que juntas generan pues una estructura parecida a la de una planta. Pero los procesos por los cuales crecen, las capacidades que tienen para generar compuestos de alto valor y su valor nutricional es muy, muy parecido. Así que, vamos, tomaría el alga como el alga de la playa, y si tú ese alga de la playa lo divides en sus unidades, pues esas serían las microalgas, a grosso modo. Bueno, pues nada, pues estupendo. La verdad es que yo creo que hemos aprendido mucho. Esperaremos a tener. Hay futuro como mínimo. Claro, más
Ha dicho David que podemos llegar a... que podría proveer a una parte muy importante de la población mundial alimentariamente en esta parte. Claro, pues no nos vamos a alimentar solo de microalgas, tenemos todas muchas más cosas que utilizar, ¿no? Que no nos quiten el chocolate, que también nos gusta mucho. O sea, bueno, después de la textura de chocolate, haces un trambato con chocolate de algas y ya está. Se puede. Mira los insectos, oye, tienes unas barritas energéticas que están muy buenas. Y también es una fuente proteica, por cierto. Como bien sabes. Oye, David, pues un placer hablar contigo y que nos acerques estos avances que estáis desarrollando en el INIA, en el proyecto de Supralem y otras investigaciones, y que estoy convencido, como bien dices, que en no muchos años los tendremos en el mercado, porque la transferencia tecnológica se tendrá que producir sí o sí en este contexto que tenemos alimentario. Así que agradeceros a vosotros y a la INIA vuestra participación en esta charlita divulgativa, y seguiremos de cerca vuestras investigaciones, como siempre. Vale, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues vamos a continuar hablando de datos que son necesarios e imprescindibles para entender cómo evolucionan los sectores, y en este caso del sector lácteo, porque recientemente se ha publicado el barómetro de dicho sector con información bastante interesante que nos va a hacer entender un poquito mejor cómo está evolucionando 2003 y lo que se puede prever para 2004. Y lo hacemos con don Luis Calabozo, que es el director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Bueno, ¿cómo ha cerrado el sector lácteo, el consumo de alimentos lácteos 2023? ¿Cómo lo cerró? Pues lo cerró desde el punto de vista del valor, o sea, digamos, la cifra de ventas es alta, ha aumentado, pero ha aumentado por el aumento de la inflación, tanto de costes como de precios. Pero sin embargo, en lo que es el consumo, lo que es las ventas en volumen, pues la verdad es que el declinar constante ha sido generalizado, ¿no? En esos volúmenes, lo cual genera problemas, claro, evidentemente, porque nosotros producimos, la leche se produce todos los días de manera continua, y cuando hay esa presión, sobre todo en el volumen consumido, pues genera problemas. ¿Y hay una diferencia sensible entre lo que es el consumo de leche líquida, de leche fresca en este caso, y lo que son ya los productos transformados tipo quesos o yogures y postres? Pues sí, en realidad es que asistimos sobre todo a una caída pues relativamente importante. Los productos en los que más ha ido cayendo han sido la leche y los yogures. El queso en volumen no ha caído tanto. Ahí tenemos un fenómeno todavía más importante, y es que mientras ha aumentado el consumo o las ventas de quesos importados, ha caído de manera importante las ventas de quesos nacionales. ¿Eso es por algún tipo de mercado, digamos, de marca blanca? ¿O realmente es que han hecho una campaña de promoción de ciertas zonas importantes de Europa? No es eso. Es que fundamentalmente las importaciones que tenemos en España de quesos son quesos del norte de Europa, que es gestión de bloques, no son quesos digámoslo de manera eufemística, de poco valor añadido, muy baratos. Son el Edam, el Gouda, el Maslam, son ese tipo de gestión de grandes bloques de queso que vienen en forma de cuñas, en forma de lonchas de sándwich. Esos quesos, pues la verdad es que es muy difícil competir con ellos tradicionalmente con nuestros quesos, que son de mayor valor añadido. Son quesos de oveja, de cabra, de mezcla, incluso quesos de vaca con mayor diferenciación, y que, dado el precio de la materia prima que tenemos en nuestro país, más luego el tipo de queso que se fabrica, pues nos hace difícil competir en los lineales. Y más en una época de inflacionista, en que la renta real disponible del consumidor disminuye, este consumidor se refugia en aquellos lácteos, en aquellos segmentos más baratos, de menor valor de cara al consumidor. ¿Y cuáles son estos? Pues en los quesos está claro que mientras las cotizaciones mundiales de un queso de este estilo está en torno a los 4 euros el kilo, los 4.000 euros la tonelada, pues nosotros hay que ver que para vender un kilo de queso de oveja, pues solamente el coste de la materia prima es 3 veces el precio de un kilo de ese tipo de quesos. Quiere decir, en estas circunstancias, pues debido también al aumento del diferencial de precios de la leche como materia prima en vaca, en oveja y cabra, más luego este tipo de quesos que son más caros en general,
pues hacen que el consumidor se desplace hacia ellos. Y Con lo cual han repuntado de manera importante las importaciones. y distorsiona un poco, a eso iba a decir, si el que haya menos producción de la industria que será española, que es potente, yo entiendo que tiene que reducir la demanda de leche para fabricación de queso local, ¿no? ¿Eso distorsiona de alguna manera el mercado de la leche líquida en España? El mercado de la leche cruda, decimos. Cruda, ¿no? sí, perdón, leche cruda, sí. De la leche. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con una paradoja, y es que la pérdida de competitividad, ¿qué es lo que hace? Que incluso con los precios históricamente más altos de la leche, con producciones, no reacciona a la producción y ha caído la producción, algo que tiene que ver más con los problemas de entorno, de estructura, de relevo generacional. Pero incluso en esa circunstancia, con menor producción, pues puede ser que debido a la acumulación de stocks invendidos, las industrias no puedan acumular más stocks, tengan que reducir su demanda, su recogida de leche, con lo cual hay presiones de oferta en una situación atípica, ¿no? Tenemos efectivamente precios históricos, lo que debería estimular producciones, no los ha estimulado, y sin embargo, caídas de la demanda de queso español ante aumentos de la demanda de queso extranjero producen que esta paradoja se produzca. Es decir, hay presión de oferta de leche en el mercado de la materia prima leche. Uh-huh. Y mencionabas al principio el tema de la inflación, que ha afectado evidentemente a todos los sectores. A nivel de consumo de productos lácteos en España, ¿ha presionado, digamos, las ventas o la adquisición de productos de marca blanca, o sigue habiendo un consumo más todavía estable respecto a otros años? No, efectivamente, este fenómeno, digamos que los quesos, nosotros en quesos, el consumo de quesos en España depende, y la utilización de quesos, pues no solamente es consumo en las familias, es también en restaurantes, en food services, y también un abastecimiento de quesos a la industria de alimentación, pizzas, platos preparados, en general. El 45% de la utilización de queso en España es abastecido por importaciones. Importaciones, en general, de mucho menor precio que lo que permite producir quesos en España, que son más diferenciados, diferentes y de mayor valor, como decíamos antes. Con lo cual ese desplazamiento se va hacia ahí. Y si hablamos de leche y de leche de consumo y de yogures, efectivamente, habiendo un diferencial de precio entre la marca del distribuidor y la marca del fabricante, el segmento que más crece para un consumo estable o incluso declinando es la marca del distribuidor, que ofrece sus productos a los precios más asequibles para el consumidor. Luego nos encontramos que en algunos lácteos, como la leche y los yogures, se va el consumo hacia la marca del distribuidor, y en los quesos también se va la marca del distribuidor, que es la que importa normalmente este tipo de quesos más comoditizados. En los datos que habéis publicado, los hogares españoles consumieron el año pasado 4,2 millones de toneladas de leche y lácteos, un 0,16% más, es decir, muy poquito más, pero me sale un dato que son 90 kilos al año por persona, 1,8 kilos a la semana. ¿Está en la línea de lo normal, habitual, o se ha consumido más o menos después de la pandemia? Nosotros llegamos a un consumo de lácteos que había caído bastante hasta finales de 2018. A partir de ahí empezó en 2019 a estabilizarse el decrecimiento y a empezar a crecer. La pandemia hizo que la gente volviera a las tradiciones, a los elementos que conoce y que ve como básicos y como nutricionalmente esenciales. Y de ahí que hubo un repunte relativamente importante ante otras alternativas, otra vez, de los consumos. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues efectivamente, mayores precios en general, hay mayores caídas en el consumo, pero esa caída ya es más debida que a un desplazamiento de la demanda hacia otras alternativas, es una caída orgánica, ¿no? Uh-huh. Y un tema que siempre ha sido delicado en este sector es el precio al que se compra leche al ganadero español. ¿Cuál es la situación actual? Pues es una situación, digamos, en el precio de leche de vaca, hemos estado en el 2023, es el país con mayor remuneración de la leche de vaca al ganadero en toda la Unión Europea, algo que no había pasado en los últimos años y que además se ha comportado de manera distinta. Mientras en el norte de Europa, por los juegos de oferta y demanda, ha ido flexionando el precio en el año 2023, aquí se mantuvo a los niveles de finales del año 2022, principios del año 2023. Es decir, son precios históricos en la serie de los precios pagados al ganadero de leche de vaca en España,
y además algo es el país, el Estado miembro con los precios más altos de la Unión Europea. Algo que para un país que no es la gran potencia láctea afecta de manera importante a la competitividad. Si el coste más importante de producir lácteos o de poner en el consumidor los lácteos es la materia prima estratégica de la que depende todo, que es su mayor parte del coste, si este es muy superior, y así lo es, que el resto de Europa, efectivamente, los precios a los que se pueden poner nuestros productos en los lineales, pues no son los más competitivos. Y eso contribuye al fenómeno que estamos hablando antes. Entonces los márgenes también para las empresas transformadoras, para derivados, para yogures, para quesos, son inferiores aquí en España, ¿no? Si quieres competir. Hay inferiores, es decir, es algo muy claro y muy evidente. Yo creo que el margen de la industria en España, independientemente de las cifras de inflación, que en valores de porcentuales pueden parecer muy, muy grandes, y de hecho lo son. Es decir, lo que ha hecho la industria española es, con los precios más altos de la materia prima, el traslado a los consumidores, independientemente de lo que parezcan porcentajes, ha hecho de colchón en la contención de márgenes y en la contención de costes de cara al consumidor. Es algo que es simplemente una identidad contable, y así ha sido. Oye, y Luis, una curiosidad ya, porque con esta diferencia de precio, por ejemplo, el tema de los quesos que mencionabas, al final una solución siempre es que el consumidor sea sensible a las producciones locales, valore nuestro territorio, nuestros productos, etcétera, y opte por producto local. ¿No? Yo creo en eso los reyes son los franceses, que siempre han defendido a capa y espada, a veces más a espada que capa, su consumo, ¿no? En España, ¿tú ves factible que el consumidor español o se puedan a plantear estrategias que sean consonantes con la política europea, lógicamente, que favorezca el consumo de productos locales? Desde luego hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que todo lo que se haga es importante. Es evidente que un esfuerzo en concienciar al consumidor, sobre todo no solamente en el hecho de que es verdad y que nos ayuda a toda la cadena, que es lo que nos justifica a toda la cadena, que es asegurar el abastecimiento en el corto, el medio y el largo plazo de productos esenciales como los lácteos, ¿no? Y para eso pues necesitamos, la verdad, un mantenimiento de un tejido producido y transformador de cara a la no dependencia futura ni vulnerabilidad, pero y mantener el territorio. Pero dicho esto, hay que conseguir un cierto equilibrio. Nunca vamos a poder, probablemente en nuestra especialización será vender queso y productos lácteos, sobre todo los quesos, como decíamos, a estos precios de unos productos indiferenciados, pero que la diferencia no sea lo suficientemente grande que, a pesar de esa voluntad que pedimos a los consumidores, pues les sea difícil cumplir, ¿no? Cumplir con ese deseo que tendría como ciudadano. Muy bien, Luis Calabozo, director general de FENIL, pues como siempre, muchas gracias por todas las explicaciones y como siempre, bienvenido aquí a La Trilla. Un saludo. Muchísimas gracias, Juan y equipo. Gracias. Bueno, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, en colaboración con Legados, está llevando a cabo el programa Raíces, Mujer, Agroecología y Proximidad, que pretende conectar a productores, a productoras, con grupos de consumo, servicios, hostelería, comedores, etcétera, ¿no? Y consumo en general, ¿no? Y de ello queremos hablar con Pere Jurado, que es el director de Legados. Pere, muy buenos días. Hola, Pera, buenos días. Sí, no. Hola, buenos días. Sí, no sé si se me estaba escuchando, sí, ¿no? Pero bueno, estaba escuchando atentamente. Sí. Perfecto, Pere. Pues no, era simplemente para empezar a conocer un poco esta iniciativa. Si estamos hablando, o sea, ¿de qué tipo de productores y productoras estamos hablando? ¿Es todo producción ecológica o vais a otro tipo de productos también en esta iniciativa? Pues en un principio toda esta iniciativa iba a ser de tipo ecológica, pero sí que es verdad que decidimos abrirla un poco, abrir el abanico de tipos. También hemos incluido gente que está tramitando el ecológico, pero también hemos decidido premiar lo que es el producto de proximidad. Lo que hemos visto en los diferentes estudios con los que trabajamos, con los que cimentamos pues los proyectos que decidimos llevar adelante, como este, los consumidores quieren acceder, tienen muy buena valoración del producto de proximidad, de los productos ecológicos, sobre todo del producto de proximidad. Y cuando quieren acceder a él y quieren comprarlo, se dan cuenta de que o bien les cuesta llegar a él, no entienden el etiquetado, y lo que hemos decidido es conectar los productores
con los consumidores a través de este proyecto, por un lado con la Ecoferia, que será el día 6 de abril en Adra, este sábado, y por otra parte con este proyecto de conectar a los agricultores directamente con los distribuidores. A los distribuidores además se les da un sello de calidad con el que pues los consumidores podrán saber que ese establecimiento está vendiendo productos de proximidad que provienen de la agricultura ecológica. Y este sábado, por tanto, en Adra, ¿qué servicios hay? Creo que hay productores, pero hay también algunos otros, hostelería. ¿Qué se ofrece en estos 40 stands? En estos stands se ofrecerán los productos de agricultura y de proximidad que hay, o sea, productos frescos agrícolas, pero también derivados, panes, queso, creo que también hay incluso conserva de pulpo, que es muy típica de la zona de la costa, precisamente de Adra, y lo que se ofrecerán serán los productos. Además, ofreceremos a los visitantes la posibilidad de conocer cuál es el impacto positivo en la economía de estos productos, porque parece que todo queda en comprar el producto, y nosotros creemos que esto va más allá. El consumidor creemos que debemos ser conscientes que cuando compramos un producto de proximidad que está hecho en nuestra región, que está hecho por un agricultor, estamos premiando, uno, el trabajo del agricultor, pero también a la economía de la zona. En Almería, en concreto, la economía del sector primario es uno de los pilares más importantes de su estructura económica. Lo que queremos es que la gente sea partícipe y consciente de que esta es una de las maneras de ayudar a los agricultores a seguir con su trabajo y, sobre todo, a premiar el trabajo bien hecho. Claro. Y Pere, para premiar el trabajo muchas veces, sobre todo en este sector, lo que se busca es precisamente que no haya intermediarios, que a veces los tiene que haber y son imprescindibles, pero que haya los mínimos posibles, de tal manera que al final el productor pues pueda rentabilizar realmente su actividad, ¿no? Yo entiendo que con esta iniciativa estáis intentando esta conexión directa, ¿no? ¿Cómo pensáis que lo vais a poder conseguir? Porque ese es un grandísimo reto para producción ecológica y también no ecológica. Pues lo que hemos querido es, en esta primera fase del proyecto, lo que hemos buscado es eso, con la conexión directa. Crear un canal directo entre proveedores, los agricultores que hacen producto fresco, pero también los derivados, y establecimientos, comedores, todos estos lugares que la gente pues podrá reconocer en la provincia porque tendrán el sello de calidad, para que se haga una relación directa de compra, de oferta y demanda, directamente sin algunos intermediarios. Muchos de los productores con los que trabajamos, pues muchos venden directamente en su finca, no forman parte ni del circuito comercial, son la gente pues que vende directamente en finca, que venden pequeños establecimientos. Lo que hemos querido es ir un pasito más allá, proponerles de que puedan llegar a otros espacios, que puedan llegar a otros establecimientos y que puedan vender sus productos más directamente a la ciudadanía. Claro. A ver, tenemos este proyecto Raíces Mujer, Agroecología y Proximidad, que ahora es en Adra, pero dicen, he visto en Afamer, que la idea es que eche raíces y pase de Almería a otras provincias. ¿Esto sería posible montarlo en muchas provincias de España donde hay muy pequeños municipios con pequeños productores? Ojalá. La verdad es que el proyecto nos gustaría que, si termina siendo un éxito, eche efectivamente raíces y podamos extenderlo. Ahora entraremos pues en el momento de evaluar cómo ha ido toda esta experiencia piloto, porque en el fondo esta parte del proyecto en Adra es un piloto, el que hemos hecho en Almería, es un piloto de una idea mucho más ambiciosa, y ahora pues tendremos que sentarnos y ver hasta dónde podemos llegar. Porque en el momento actual, ¿cuántos productores ya tenéis implicados y productoras en este proyecto, y cuántos buscáis llegar a implicar? La última cuenta creo que rondábamos los 60 productores. Eso es una cifra modesta, pero volvemos. Es un primer piloto, es un primer programa piloto, una primera prueba. Legados, además, es una asociación que desarrollamos proyectos directamente con entidades como Afamer, entre otras, en diferentes campos, buscando siempre la implicación de los diferentes actores que están sobre el terreno para trabajar en encontrar soluciones que no sean... encontrar soluciones a los retos que supone el cambio climático y los efectos del cambio climático sobre nuestro país, y lo que hacemos es trabajar en diferentes proyectos. Este es uno de los focos, el de la agricultura, que hemos desarrollado con Afamer para darle el toque de personas que conocen el terreno, pero también el toque femenino, porque hemos querido hablar también con productoras y potenciar a las productoras y agricultoras. Y lo que haremos será ahora pues entrar en esa fase de pensar cómo queremos continuar el proyecto. Pues estaremos pendientes de este arranque y de lo que venga después, y sobre todo le deseamos mucha suerte y mucho éxito. Pere Jurado, director de Delegados, pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, hasta pronto. Pablo, la España medio llena no hace más que moverse uno a otro y que acercarnos a realidades de nuestros medios rurales. Y esta semana, en concreto, nos ha buscado un proyecto muy chulo de una mujer holandesa que se marchó a su país y llegó hasta Soria, ni más ni menos, a Esteban de Gormaz. Y en concreto, ¿por qué apostó ella? Por el vino, en concreto por una bodega muy, muy pequeñita, pero desde luego muy chula. Pablo, muy buenos días. Estamos en San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria, donde se celebra el encuentro de las viñas viejas de esta provincia de nuestro país. Conmigo está Helen. Helen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy feliz, muy contenta con esa feria, porque es muy importante hacer una feria de promoción de vinos de Soria. Entonces yo estoy muy contenta. Helen, tú vives aquí, en San Esteban, ¿desde hace cuánto? Yo vivo aquí desde hace 17 años y tengo la bodega oficial desde 5 años y produciendo un vino. Soy la bodega más pequeña de todos, hago muy pocas botellas, pero muy especial porque es todo ecológico y biodinámica. Me gustaría conocer tu historia porque la gente que te acabe de escuchar dirá, Helen no tiene acento de Soria. Vale, sí, eso es como siempre, yo soy holandesa y he vivido mucho en España, en muchos sitios, y al final me he quedado aquí, atrapado en realidad por las viñas y las cepas, que son centenarias, y es un lujo poder cuidarlas y hacer vino con ellos. ¿Cómo llegas hasta aquí, hasta San Esteban? Por casualidad. Cosas de la vida que te llevan a un sitio y no sabes ni por qué, y al final te ves eso atrapado. Yo realmente me siento atrapado aquí, pero en el buen sentido, ¿eh? Llegaste y no te pudiste marchar. No, porque eso yo conocí las viñas, conocí las cepas, que son como seres, que son muy bonitos, muy antiguas y que se merecen ser cuidados muy bien. Y claro, allí tocas un tema que cómo se cuida una viña es muy relativo, ¿no? Porque con todos los fertilizantes y tal que se han hecho los últimos 50 años, han hecho mucho daño a la tierra, y yo intento recuperar un trocito de tierra para el futuro. ¿Tú decides emprender a qué edad, más o menos? ¿A qué edad? A 50 años, sí. A los 50 años decides embarcarte en el mundo del vino. ¿A qué te dedicabas antes? Soy maestra, a la educación, sí. ¿Dejas la educación después de más de 30 años, supongo, de carrera más o menos? Sí, dejo la educación, pero en realidad lo que estoy haciendo también es educar, porque hago rutas también por las viñas y en la bodega para enseñar a la gente cómo se puede trabajar en otra manera y la importancia que tiene la ecología y la necesidad que tiene cuidar la tierra, porque si no, eso se nos escapa. Empiezas a desarrollar ese proyecto en el que tienes toda esa parte de formación también y de mostrarle a la gente cómo hacer las cosas de otra manera. Lanzas ese proyecto. Háblame un poquito más del proyecto. Me estabas comentando que lo hacéis todo de manera natural, que es una bodega pequeña, la más pequeña de las que hay aquí. Cuéntame cuáles son tus vinos. ¿Qué vinos haces? Vale, yo hago, en realidad hago un vino, un crianza que tiene un proceso de 2 años. Y uso para ello también las bodegas tradicionales que están bajo tierra. Y a mí me importa mucho todo lo tradicional y todo lo antiguo y todo eso, mientras tiene sentido para hoy en día y el futuro, ¿no? Entonces, lo que intento combinar es eso, la visión de futuro usando lo que había aquí antes y lo que es en realidad el valor que tiene esa tierra aquí en Soria. ¿Qué le aporta al vino estar en una bodega subterránea como las que hay aquí en San Esteban? Pues aporta el silencio, la temperatura, el contexto que necesita un vino para tener tiempo para madurar. Y claro, eso es también muy relativo porque depende del vino que quieres hacer, pero mi vino creo que agradece que está ahí tiempo durmiendo tan tranquilo y luego lo saco a la luz y con todos las buenas cosas que el vino ha cogido de ahí. ¿Cómo es ese proceso, ya más personalmente, de trabajar el vino a mano? Es duro, es un proceso complejo, sobre todo en temporadas de frío. Aquí son noches muy gélidas al llegar el invierno. Sí, es un trabajo muy duro, es verdad.
pero muy agradecido también, porque claro, es casi como educar a un niño, ¿no? Es que tú cuidas una planta durante todo un año para luego recoger el fruto, hacer vino y poner el vino en tu copa. Y entonces tienes todo el proceso, que es un proceso físicamente duro, sí, pero bueno, también estás fuera en aire libre y es muy bonito. Ellen, me gustaría terminar esta entrevista hablándole a la gente sobre este sitio en el que tú te quedaste atrapada, para que vengan a conocerte a ti, para que vengan a probar tu vino y para que vengan a conocer San Esteban de Gormaz. ¿Qué es lo que destacarías tú de este pueblo? Lo que yo diría a la gente es eso, que vengan, que me llaman por teléfono, hay folletos en todos los sitios en San Esteban, y que vengan a conocer la viña, todo el proceso de elaborar un pueblo que está casi abandonado, vivimos con 6 personas ahí, y dar valor nuevamente a todas esas cosas, porque claro, una cosa es que un pueblo en ruinas y otra cosa es un pueblo donde intentas levantar las ruinas para hacer un proyecto de futuro. ¿Cómo se llama tu pueblo? Ines. El pueblo es Ines y está a 10 kilómetros de San Esteban de Gormaz. Bueno, pues tiene que ir la gente a Ines a conocer el vino de Ellen, tienen que venir a San Esteban de Gormaz a conocer estas iglesias románicas, las bodegas que están insertadas en la roca, el castillo, sus calles, sus torrendos, sus vinos, su gente, su territorio, las tierras del Cid. Y Ellen, ¿cómo te pueden encontrar? Yendo a la oficina de turismo. Allí tiene toda la información y luego es cuestión de conectar conmigo y quedamos. Las visitas son todo personalizadas. Una persona puede venir con sus amigos, su familia o lo que quiere. Y nada, hacemos la ruta y tomamos el vino, catamos y se aprende mucho. Gracias por haber hecho un hueco para contarnos tu historia. Vale, pues muchas gracias a ti y eso, vas a probar el vino. El 90% de los consumidores demanda que se les informe del tipo de agua que le van a servir en un restaurante y también y sobre todo cuánto van a pagar por ella. Sí, es una encuesta nacional realizada por Metroscopia, la citamos un día aquí también. El Instituto de Investigación Agua y Salud analiza la percepción y preferencias de los consumidores en algunos aspectos, calidad, seguridad alimentaria y la información que recibe cuando la consume en la hostelería. Dice el doctor Luis Gutiérrez Serantes, miembro de este comité científico del Instituto de Investigación Agua y Salud, que muchas veces se genera confusión sobre qué tipo de agua se está ofreciendo al consumidor y lo que van a pagar por ella, y por eso hay que informar. Actualmente los restaurantes pueden ofrecer agua mineral natural, agua de grifo servida en jarra o vaso, o agua de grifo filtrada por el propio establecimiento, que se sirve en botella de vidrio normalmente, con el nombre del restaurante. En este último caso, puede parecer agua mineral, induciendo la confusión del consumidor. Y ahí es donde uno de cada 6 consumidores, solo uno de cada 6 es consciente de que lo que le están ofreciendo no es agua mineral, sino agua de grifo filtrada. Y por tanto quieren saber que se les explique eso y también si se les va a cobrar o no por ello y cuánto se les va a cobrar. Desde el punto de vista de calidad y seguridad alimentaria, el 83% de españoles reconoce la calidad y seguridad de las aguas minerales y el 75% señala que esta les genera más confianza en cuanto a este tipo de seguridad alimentaria. Pues efectivamente lo que piden los consumidores en este aspecto es que se les informe y se les explique exactamente qué tipo de agua es y sobre todo ese agua, si es mineral, que además se ha envasado a pie de manantial con todas las garantías, tiene la composición en minerales, las propiedades saludables que permanecen constantes y se hacen 300 análisis diarios desde la industria para que el agua mineral llegue al consumidor tal y como se extrae a pie de manantial. En el caso del agua de grifo son aguas superficiales de orígenes diversos, embalses, ríos, desalinizadoras y hay que ser tratada químicamente. Por tanto es bueno, como dice el doctor Gutiérrez Serantes, esta encuesta que demuestra que muchos, la mayoría de los consumidores piden que el restaurante o el bar les explique qué tipo de agua les sirve y si se le va a cobrar por ella. ¿Y qué puedes elegir al final? Porque yo quiero agua mineral, la pido. ¿Que quiero agua filtrada? La pido. ¿Que me la van a cobrar por estar filtrada? Fenomenal. Si entra dentro de un precio razonable, pues como cualquier cosa, como te cobran el pan, pues te lo cobran el servicio de mesa y lo pagas si te interesa. Pero si no la quieres filtrada, porque es un agua que te gusta de la zona en la que estás, diciendo, a mí ponmela sin filtrar. Y también te la pueden cobrar, porque al final eso es un coste para la restauración. Lo que pasa es que obviamente es un precio tan simbólico que no te lo van a cobrar, con lo cual, oye, te lo recargan en
en el plato, porque quedaría muy cutre que te cobraran el agua del grifo, aunque a mí me parecería razonable, pero quedaría cutre por las cantidades de las que hablábamos, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, sobre todo es, oye, que ponerme lo que yo quiera beber, y lo que quiera beber me lo cobráis si tiene sentido, y si no me lo queréis cobrar, pues no me lo cobréis, pero al menos que yo sepa lo que pago. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Jaume. El tiempo vuela en la radio, el agua, como bien escaso. Desde luego, pues nos vamos. Gracias a todos por escucharnos. Que paséis muy buena semanita, y ya saben, en 7 días volvemos a estar con ustedes. Cuídense.